Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo Rodan John, bienvenidos al episodio número 1 del 2026. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Inauguramos el año con cine africano. Si no es este el podcast que nos llevará al estrellato, ¿cuál es? A saber. espero que sea este, ¿no? De aquí, no sé, dentro de poco haremos, yo sé, cine de animación polaco o alguna cosa así. El nicho del nicho del nicho, la verdad. Hoy, de hecho, no vamos al nicho, porque es una peli que es bastante histórica dentro del cine africano, completamente olvidado por un servidor. Conozco muy poco. Al final, el norte de África es lo que nos ha llegado a lo mejor un poco más a nivel de festivales. Sí, lo que pasa es que el cine africano, sobre todo el cine africano clásico, ¿no? Como esta película de Djibril Mambety Diop, que fue recuperada por la fundación de Scorsese, y Scorsese en cierta forma ayudaba a hacer un poquito de eco a todo a toda esta gente del cine africano que tenía mucha influencia francesa también, ¿no? Como se ve en Tuki Buki, que es muy evidente, luego hablaremos de ello. Pero gente como Ousmane Sembene o otros tantos, no me acuerdo ahora mismo de todos los nombres, pero dan ganas de indagar mucho más en ello, porque el cine africano es ese tipo de cine que estamos como tan cerca y tan lejos a la vez, ¿no? O sea, creo que muy poquita gente de la que le gusta el cine y la que vea cine realmente se ha puesto a investigar sobre el cine africano, más allá de lo que nos toca más cerca. Sí. Marruecos o cualquier cosa así. Tal cual. Para mí ha sido una completa sorpresa para empezar a apuntar algo de Tuki Buki antes de hablar de las pelis para el siguiente programa. No me esperaba nada así, en absoluto. Y ahora veremos, porque es verdad que bebe mucho de la Nouvelle Vague, pero es una peli muy singular también. Entonces, no sé, sorpresón. Muchas gracias a los que entrasteis a votar por ella en la última votación el año pasado. Ha sido muy buena elección. Así que ahora lanzaremos las 4 propuestas para el siguiente programa, que esto ya será para el próximo día 2 de febrero. Tenemos 4 propuestas relacionadas con el Festival de San Sebastián, que es uno de los festivales que nos ha acogido este año en nuestra ruta particular de festivales. Ya llevamos 2 años o 3 años haciendo Sitges y San Sebastián de forma conjunta. Sí, el vídeo creo que sí, ¿no? 3 o 4 años eran ya. Creo que sí. Entonces, pues desde aquí agradecidos evidentemente a Sitges y a San Sebastián por acogernos como prensa para poder hablar de sus películas. Entonces, hoy la selección se centra en 4 películas del Festival de San Sebastián. La primera de las opciones es Jake Kelly, la película de Noah Baumbach con George Clooney y Adam Sandler. Luego tenemos The Ice Tower, que John va a decirnos cómo se llama la directora. Lucille Halilovic. Muchísimas gracias por tu aportación. The Ice Tower, una peli muy curiosa, pero como siempre son las pelis de Lucille Halilovic, que para quien no lo sepa también es la pareja de Gaspar Noé, con la que ha trabajado sobre todo al principio de su carrera, ¿no? Y bueno, en conjunto, en cierta forma, uno y otro trabajan juntos. Bueno, Gaspar Noé tiene un papel de actor en The Ice Tower. Correcto. Y bueno, tiene otras películas que a mí me fascinan. Airwig, me parece una peli chulísima. Innocence, me parece... Bueno, no sé. Tiene 4 películas, 4 largos, y todos son la peli más curiosa que puedas llegar a ver, ¿sabes? De ese rollo es Lucille Halilovic. La verdad que The Ice Tower es de estas pelis que también pasó por Sitges, pasó un poco por mi cara, por delante, pero estaba tan cansado que tengo un recuerdo difuso. Curiosa es, y es una peli exigente, así que si la queréis, nosotros vendremos preparaditos. Hay mucho que rascar, eso es verdad. A nivel artístico, técnico, hay mucho que rascar en esta peli. Sí, es una barbaridad. Luego tenemos Urchin, una peli que a mí me llama muchísimo la atención. Yo la tengo localizada, pero no la he llegado a ver. John sí que la disfrutó en San Sebastián. Película de Harris Dickinson. Esa es la tercera de las opciones. Muy, muy curiosa. Yo venía con ganas, sobre todo pues porque siempre que este tipo de películas que no estaban en sección oficial, están en la sección de Sabaltegui, Tabacalera, ¿no? Que es como la sección más abierta, sin normas, que
aquí como pequeña crítica, cada año se ha ido haciendo más mainstream meter jarana en ese sitio, porque ahí hay que meter cosas raras o curiosas. Joder, he pasado de otros años ver El auge del humano 3, que es una peli bizarrísima, ver Trenkelauken de Laura Citarella, una peli de 5 horas, a ver Urchin, que bueno, tiene experimental un par de escenas y lo demás pues es un cine indie americano. Pero tiene mucha cosa curiosa. El protagonista me sonaba porque es el protagonista de Fear the Walking Dead, así como curiosidad de cuando yo me vi esa serie. Y otra cosa que me llama mucho la atención es el director, que es Harris Dickinson, que para quien no sepa quién es Harris Dickinson, es el actor protagonista de Triángulo de la Tristeza. Ah, vale. El chaval joven. El chaval joven, el rubio. Ostras. Y es una película hecha por un actor que se está metiendo bastante en el mainstream americano, ¿no? Con Iron Claw también, Baby Girl. Y es algo como bastante diferente a lo que él coge como actor. Y es debut de dirección, entonces. Es una primera película. Pues ahí la tenéis. Premio también a Mejor Actor en el Festival de Cannes, así que puede ser una gran opción para que... El actor está increíble. Vosotros decidís, ya sabéis. La última opción es Lurker, que es una peli que también pasó por Sundance, de Alex Russell, que no sé mucho yo de ella, pero el póster está guapardo, ¿eh? También es una primera peli, una ópera prima. Va de óperas primas esto. Y es una peli súper actual por cómo se construye, sobre todo. Como para dejar a miel en los labios, vamos a decir que es una persona que es fan de un rapero americano como I-1000, que va a su tienda en la que trabaja él y con un par de cosas consigue hacerse colega suyo y empieza a meterse como en la vida de artista de él. Vale. Y pues a través de eso empiezan a crecer ciertas obsesiones y ciertas cosas que se trabajan bastante bien desde lo digital y desde las redes sociales, las cámaras, la videovigilancia. Una cosa bastante curiosa. Pues ahí la tenéis. Cuarta opción para el próximo programa. Recordad, tenéis Jay Kelly, The Ice Tower, Urchin y Lurker. Seguimos en Twitter por algún tipo de motivo. Entonces, si tenéis Twitter, entráis, votáis ahí por vuestra película favorita, y si no, entráis en nuestras cuentas de Instagram y allí también estarán las opciones para que podáis votar. Recordad. Algún día habrá que abrir el cajón de lo de Twitter, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo teorías. He tomado decisiones sin hablar con nadie, porque es que tela lo de Twitter, ¿eh? En fin, si estáis por ahí y queréis votar, adelante. Y si estáis en Instagram, pues también podéis votar. Y vemos en 2 semanas de que nos toca charlar. Hace 2 semanas, digamos, bastante más tiempo, decidisteis que tocáramos Tukibuki, que nos pusiéramos con una peli... Una peli que yo me veía como pensando constantemente mientras la veía. Y es una peli a lo mejor que es muy cerebral, es muy conceptual, es muy de estar atento. Qué chulo eso de decir que estás pensando una peli mientras la ves, ¿eh? Es que poco pasa. Es que es muy retadora en ese aspecto. O sea, Qué poco pasa. Yo he estado mucho tiempo con el encefalograma plano mientras veía películas, ¿eh? Y he visto Tukibuki y he dicho... ¡Ostras! Una peli que, además de divertida y curiosa, sí, me empieza a suscitar algo, ¿sabes? Sí, y que ya desde su inicio más inicio, desde el medio de en el medio de los créditos, como decían Estopa, en los créditos que están divididos, aparecen ya esas vacas y esa escena que es bastante heavy. Entonces, claro, ya te pone como un poco en alerta, ¿no? No me ha dejado de sorprender en ningún momento. Y eso me parece muy difícil en 2026, con todo el trote de pelis que llevamos en el cuerpo, que venga una peli del 73 y te ponga del revés, pues me parece una lección de humildad importante. Y también contando, vamos a hablar de cine africano como concepto muy, muy general. Evidentemente no tiene nada que ver el cine de Ruanda con el cine de Marruecos, pero veniendo de un tipo de cine que no estamos acostumbrados a ver,
porque nos suena muy marciano. Y en realidad es una peli muy, muy contemporánea. En muchos aspectos me parece muy moderna esta película. Sí, porque el colonialismo está a la orden del día. Venimos... Es otro colonialismo, ¿no? Pero venimos de un ataque de Estados Unidos a Venezuela. Ha pasado cosas, ¿eh? Estas semanas. Y bueno, no es que Tuki Buki vaya de eso ni nada, pero se entiende, ¿no? La influencia y es muy interesante ver la perspectiva real de una persona que vive allí y que es del lugar, representar su tierra, sus raíces y también el impacto político, económico, social de todo lo que rodea a su mundo y su actualidad. Es algo que se veía en cierta forma, o que yo he podido acercarme bastante a este tipo de colonialismo francés gracias al cine de Claire Denis. Siempre lo digo, ¿no? Una de mis directoras favoritas. Claire Denis, al haber estado y vivido tanto tiempo en África, también conoce de primera mano, además de ser una persona que políticamente está muy concienciada con eso, todo lo que supuso y lo que supone el colonialismo en general, británico, tal, en este caso francés, ¿no? Y es muy interesante de ver cómo Djibril Mambety Diop empieza a encapsular todo, tanto desde la ciudad o el pueblo más raso, ¿no? En el que la tierra y el polvo son los dueños de todo y las casas son prácticamente, vamos a decir, de adobe, ¿no? Entre comillas, son pues, puebluchos construidos, a las megaciudades que puedes encontrar en lo contemporáneo, el motor, el barco, la gasolina, ¿no? Y los animales que pueden encontrarse entre medias. Una cosa que me ha fascinado es encontrarme una película con un color tan especial. Ha sido increíble eso, ¿eh? Es súper interesante ver cómo un director africano conoce muy bien cómo es su entorno como para poder enfocarlo desde una perspectiva totalmente diferente. Nunca he visto una película con estas imágenes. Y no es que no lo haya visto porque las imágenes sean superlativas, que lo son en prácticamente toda la película, sino porque tienen una aura y una perspectiva súper diferente. Tienen una dirección de fotografía anómala para lo que vemos, porque estamos muy acostumbrados por Occidente a que África se represente desde los ojos que no son africanos. Y sobre todo la África más profunda, ¿no? En la que en la que coexiste la ciudad con la sabana, vamos a decir, ¿no? Así a grosso modo. Y los colores, pues nunca los hemos visto como los he visto yo aquí, por lo menos. No. Y siempre que hemos visto África los hemos visto desde los ojos de Estados Unidos o desde alguien que viaja a África por X. Pero no de un africano por África para África, ¿sabes? ¿Entiendes? O sea, es una cosa súper radical. Scorsese lo comentaba en la edición que seguramente habremos visto la misma, la de la Criterion del Remastered, que él dice que esta película es un poema. Es una carta de amor. Y es lo que dices tú. Cuando ves la peli te das cuenta de que este tipo está enamorado de su tierra. Y de sus personajes, cómo los rueda, el tipo de planos. Lo del color me ha parecido fascinante. El remaster este es una puta locura. Es una locura. Lo bien que está hecho. Se ven los granos de arena cuando los tiene en la cara, se parecen oro. O sea, es una cosa salvaje. Y que las personas parecen nácar. O sea, es que está rodado como si fuesen efigies, o sea, como si fuesen dioses. Una cosa increíble. No sé si la copia estaba en 35. Lo comentaban en el... Ahora no me acuerdo, lo tenía que haber apuntado. Pero... Lo más seguro es que sí. Pero es celuloide y eso, tío, capta... También es lo que dices tú, el tratamiento de la fotografía, de la dirección de foto, es muy, muy, muy importante. Y esta peli es vibrante. Visualmente está muy viva. Es apabullante. O sea, yo he tenido la misma sensación que cuando ves una gran película de Technicolor. Tal cual. Que está muy trabajada desde una perspectiva muy particular, con unos colores muy particulares, y no todas las películas de Technicolor se ven igual. O Panavision o todas estas cosas. Todas tienen su movida. Y esta... me parece, de verdad, es como para poder indagar. Tengo mucha curiosidad de ver cómo está rodado el otro cine africano y cómo podemos llegar a encontrar las imágenes de diferentes directores, ¿no? Porque me ha acercado un poquito fuera parte de Tuki Buki, pero no tan en profundo, no tan algo de ellos. Y me parece una película sorprendente, absolutamente sorprendente, ya solamente en lo visual. O sea, podría ser una película de contemplar en mudo. Sí.
pero claro, encima luego tiene un montaje que es una puta locura. Increíble, increíble. El principio de la peli, para los que la hayáis visto pero no os acordáis demasiado, es básicamente esa presentación del espacio con esas vacas que van al matadero, imágenes altamente perturbadoras, hay que decir, pero bastante metafóricas. Yo en ese momento ya empecé a pensar en los cuernos porque salían por todos lados. Llegas al minuto 10 de peli y todos son cuernos por todos sitios, la moto va liderada también por unos cuernos, luego ves la metáfora, creo que queda bastante claro. Es una peli que a lo mejor juega a soltar de muchas pistas y a ser un poco críptica, pero es muy clara. Yo creo que es muy fácil de entender esa película. Es un Bonnie and Clyde a la africana con un touch de banda apart, vamos a decir, ¿no? Así como toda esta... acabo de hacer como la crítica estándar del crítico que va a Venecia y a Cannes, ¿eh? O sea... increíble película, se parece a Paul Thomas Anderson y Jacques Demy, y se quedan tan tranquilos y a ver otra peli y a comer. Y esa es la crítica, 100%. Pues la peli arranca con un tono que parece hasta cierto punto semi-documental, sobre todo con las escenas de las mujeres yendo a buscar el agua y todo esto. Yo tenía dudas, digo, no sé si va a ser eso como muy semi-documental o va a ser una ficción, y luego ves que es una ficción. Hay algo muy interesante que yo pensaba, este hijo de puta sabe lo que hace, porque todo lo que hay en la película está hecho con un objetivo muy claro, creo. Hay dos planos cuando se presenta la personaje principal, que se llama Anta. Disculpen los que me ven en vídeo, porque iré bajando la cabecita porque he tomado apuntes en papel como un señor mayor esta vez. Cuando se ve el personaje de Anta... Fascinante, cuando me ha enseñado el cuaderno... Lo que hay. Cuando aparece el personaje de Anta que está estudiando, no sé si te acuerdas que hay un paneo, un tilt vertical, que se ve a ella como un poco así picada. Se ven eso, todas las casas de adobe y las calles, y se ve a lo lejos edificios altos. Dije, primera alerta. Lo que se ve en el horizonte, un poco pues eso, lo que va a prosperar, la civilización, que no está muy lejos, pero hay una cierta diferenciación, y también por los colores, no sé, me llamó la atención. Y luego se vuelve a ver que ahí sí que está un poco, creo, cogido con pinzas, ya es como suponer demasiado, como una especie de pozos de petróleo, en otro momento en los que hay un señor, se ve como la marca de Mobil, creo que es, o algo así. Y pensé, este tipo nos está queriendo decir algo. Y esta sensación la tuve durante toda la santa película. Todo. Escuchaba la banda sonora de Pagui, Pagui, Pagui en bucle y decía, el cabrón este ha cortado... Se nota, ¿sabes? El corte. Está mal cortado el bucle, me da una rabia. Estaba todo el rato escuchando y algunas veces disociaba de la imagen porque cortaba mal. Tal cual. Todo el rato la canción. Pero yo pensaba, lo ha hecho aposta también. Y al final, sí, yo entendí que sí. Cuando terminas la peli dices, tiene sentido. Tiene sentido el bucle, tiene sentido la cancioncita que nunca llega, tiene sentido con el final de la película, que ya llegaremos. O sea, me parecía que es una peli muy pensada, que también requiere que nosotros la pensemos, pero que a la vez, es lo que decías tú, me parece divertida, me parece emocionante, me parece muy que está muy viva. Ya lo he dicho antes, pero me parece que es una palabra que es muy difícil decir con una película cuando todos sabemos que son recortes, que son cosas que enganchamos, que el sonido tampoco es el que es, que esas palabras seguramente no las han dicho esos personajes, que está todo doblado, que hay una banda sonora. O sea, el cine es una cosa muy artificial y que la sintamos como una verdad me parece una cosa muy compleja. Aunque por algún motivo parece que lo aceptamos todo. Pero no lo sé, ha sido una de las cosas que más me ha impactado de esta película. Que evidentemente se rompe cuando la peli se rompe, en el primer ejercicio de montaje no lineal, cuando en principio el personaje de Rory se tira por un barranco. A mí, no sé, ¿a ti te pasó que arqueaste un poco la ceja y dudabas de lo que se venía hacia adelante? ¿O compraste que realmente pues sobrevivió o alguna cosa y simplemente la historia sigue? Hubo un momento de montaje que creo que está bastante a voluntad, ¿no? Porque parece como una
ese lanzamiento, ese supuesto lanzamiento de Rory al vacío, es como un poquito también el abismo de la película, ¿no? Un poco como busca cambiar el tono de la obra. En cuanto te ha presentado a los dos personajes y los conoces un poquito, casi que Anta no habla y entiendes prácticamente todo lo que siente, lo que quiere decir. Hay un momento en el que hay una repetición de una escena al principio cuando no se explica nada y después cuando está explicado. Y es muy curioso porque confrontan ambas escenas. Me refiero a, creo que es la escena en la que Anta baja corriendo, sí. La cuesta en la que se ve al final, la que se ve al fondo el mar, que es un plano precioso, que es el repetido en 5 minutos de película, pues se repetirá un par de veces al principio y al final de esos 5 minutos a los que me refiero. Hay un montaje paralelo luego, con un sacrificio o algo así. Claro, hay un montaje paralelo con un sacrificio que ocurre antes también y luego se vuelve a meter entre medias, que es que se entiende, o sea, que son imágenes que parece que te remiten a entender de que ha habido un sacrificio, ¿no? De que ha habido un suicidio, pero que en cierta forma es cómo rompen con su naturaleza o con su vida, ¿no? Y deciden ir a ese cambio total y a por esa caja en la que luego no hay nada y luego tienen que ir a por... Pues que es una peli de mafiosos en un poquito en cualquier lado, ¿no? Un poco tarantinesca. Una cosa bastante chula. Sí, sí. Sí, no sé si tarantinesca, creo que me recuerda bastante más a la vertiente criminal de la Nouvelle Vague. O sea, a el Godard de pues eso, de banda aparte, de yo que sé, de las cosas que pueden suceder un poco en Alphaville o un poco la crueldad de niño que pueden llegar a tener en los 400 golpes, ¿sabes? Un poquito ese tipo de arrebato. Y luego eso llega a una escena que creo que será igual a la gente que haya visto Tuki Buki de las escenas más recordadas, porque me parece increíble. O sea, increíble. No sé cuánto dura, porque es como si estuviese abstraído totalmente. La escena de sexo en la que no se ve nada y todos son planos del mar, de una esquina, de la belleza de la naturaleza, de cómo chocan y estás entendiendo el coito. Es una cosa increíble de ver, o sea, pero alucinante de ver. O sea, yo estaba de verdad sentado diciendo, no me lo puedo creer en muchos momentos porque estoy entendiendo absolutamente todo y no me refiero a que haya que entender todo, ¿no? Pero es evidente que el director quiere que lo entendamos y no es nada fácil conseguir una escena así tan buscada y tan bien encajada con el propósito de la película, que es en cierta forma experimental. Claro, y busca la metáfora el director, porque está plagada la película de metáforas. Pero lo que dices tú has dicho una palabra, ahora mismo no me acuerdo, una especie de ensoñación o algo así. Yo tenía esa sensación viendo la peli, justo en ese momento, que estaba viendo como una cosa enradecida, una especie de, pues eso, de sueño. Lo hablábamos con mi pareja mientras la veíamos, que a veces en los sueños tú estás en una sala, por ejemplo, hablando con una persona y te giras y hay un elefante y sigue el sueño. Porque aunque sea una cosa extraña, todo tiene sentido dentro de esa realidad. Y en ese momento de la peli pasa un poco esto. Porque no acabas de comprender qué está pasando, porque realmente la peli se rompe. Pasa de un montaje muy lineal a un montaje muy anárquico, muy de la Nouvelle Vague, muy Buñuel también en algún momento. No sé, como una cosa muy, muy cerebral, pero que no sabes qué está sucediendo. Y a partir de ahí yo sí que pensé, a lo mejor está muerto este chaval. Y lo que está pasando a partir de ahora es lo que ella se imagina que podrían haber llegado a hacer. Y eso me gustó mucho, que realmente la peli se abriera a una interpretación, bueno, a mil interpretaciones, y que jugara con el espectador, que fuera como una cosa de tú a tú. Es complejo, es muy complejo eso. Y aparte, si además la peli es preciosa, pues es que tienes el combo definitivo. Tiene como el lugar perfecto, ¿eh? Creo que es la decisión perfecta del lugar perfecto para poder hacer eso, ¿eh? Por la configuración del mar, por cómo golpea las olas, por las piedras que lo rodean, por ambos personajes y cómo han llegado a ese punto en tan poquito tiempo. Es un momento además de ruptura, como has dicho tú, que se rompe la película y comienza una película nueva, en cierta forma. Tal cual. Es súper brillante. O sea, estoy absolutamente seguro de que ha habido influencias
de esta película en muchos directores, de las que seguramente me enteraré a posteriori por haber visto Tuki-Buki ahora. Tal cual. Porque las que están en Tuki-Buki las vemos, ¿no? Sí, Pero sí. Pero yo creo que ella también es una película vanguardista en algunas cosas. Por ejemplo, mira, ahora mismo pensándolo rápidamente, yo creo que muchas de las imágenes que trabaja Ulrich Seidel en Safari no existirían sin la perspectiva que puede llegar a tener Djibril Mambety Diop en las carnicerías de Tuki-Buki al principio de la película. Sí, sí, podría ser. Y yo creo que es una peli que también rinde un poco, no sé si homenaje, pero sí que tiene esta cosa de me gusta esto y lo hago explícito. Me da absolutamente igual. No se corta mucho en... Esta peli, si la pusiéramos en París y con un francés y una francesa, podría ser una peli de la Nouvelle Vague, literalmente. Sí, claro. Tanto por la historia como por y que el ritmo. pero bueno, y si no pone que está dirigida por Djibril Mambety Diop, le quitas el color, la pones en blanco y negro y pones dirigida por tal, pues seguramente que si esta película no se conociese en ningún lado y sale el celuloide y ese director está muerto y nadie lo conoce, pues al final cuela la película por ahí. Sí, sí, 100%. Pero aún así, a pesar de todas las referencias, a pesar de todas las influencias o de todo el amor que desprende la peli hacia el cine más vanguardista de los 70, me parece que es una peli súper singular. No te diría que es una peli de la Nouvelle Vague tampoco, ¿sabes? No, para nada. Es que no es una peli de la Nouvelle Vague. Y me parece que es una peli del mal hablado autor, ¿no? En cierta forma, que siempre nos hemos... Bueno, cuando nos conocimos tú y yo vinimos a hablar del cine de autor. Pero bueno, que es como un poco el mal hablado cine de autor, porque el cine de autor se ha ido defenestrando durante los años hasta el punto en el que lo que antes se llamaba cine de autor para hacer que la película fuese buena, pues ahora dices que es cine de autor y es una puta mierda. Entonces hay que decir cine y punto. Películas. Estamos en el momento en el que ellos deciden irse a Francia, ¿vale? A París. Al final acabas harto de París, porque suena en puto bucle mucho rato. Y mira que dura hora y media la película, pues igual media hora está sonando París. No tiene más banda sonora el cabrón. Pero claro, ¿quieren irse a París? ¿Quieren irse a Francia? ¿O quieren ser libres? Creo que es una película. Yo creo que y irse del lugar, ¿no? O sea, no es París como París, sino la liberación de salir del lugar. Ya. Podría ser Bruselas. Ay, qué bonito es Bruselas. Es que yo creo que hasta cierto punto lo que hablábamos del tratamiento del color y cómo el director refleja esos espacios en la peli, porque son sus espacios, él se ha creado por ahí, ha caminado esas calles. Yo creo que el director no quiere y los personajes no quieren irse. Lo que quieren es una cierta libertad, aunque están en un contexto de una situación económica muy jodida, en un país pues subdesenvolupado, y son muy conscientes de eso. Ellos lo que quieren es la libertad, más allá de irse fuera para prosperar. Porque al final esta gente sabe que cuando vienen a Europa pues tienen el triple de problemas probablemente. No sé si en comparación, pero venir aquí no es fácil para un inmigrante por mil motivos. Entonces, al final de la peli, haciendo un salto muy grande, cuando no me acuerdo el nombre del personaje, cuando Rory decide no subir al barco, es porque no quiere irse, ¿no? Es porque quiere quedarse aquí y ser libre. Lo que está buscando es la libertad. Creo, no lo sé, que si tú piensas otra cosa o qué. Es que me dio esa sensación al terminar la película, porque pensamos cuando la veíamos, ¿por qué no se ha ido? Y llegué a esa conclusión, que puede ser falsa, evidentemente. Sí, pero bueno, y creo que Anta no deja atrás su convicción, porque se entiende desde el principio de la película que también es una persona que ha podido llegar a tener unos estudios, ¿no? Que seguramente en ese lugar no serían un lujo en ese momento, y que una persona con unos estudios o con unas ambiciones que van mucho más allá del contexto social en el que ha nacido, en el que ha crecido y en el que vive, la mejor decisión es huir a todas las costas, ¿no? Y no volver a bajar del barco. Por eso, en cierta forma, creo que es una muerte de alma, un suicidio de Rory y también de Anta, ¿no? De poder irse. Dice físicamente de allí.
Sí, de irse físicamente de allí y buscarse la vida, cueste lo que cueste, en otro lugar. Bueno, también con el contexto ese de entender que ese otro lugar puede llegar a pertenecerte porque estás, vamos a decir, culturizándote. Es que es un poco feo decirlo, ¿no? Pero creo que la película también busca un poco eso, ¿no? Y que Djibril Mambety Diop construye una narrativa en la que los personajes buscan huir de un lugar en el que no les auguran un futuro que va acorde con el mundo en el que viven o con la realidad mundial en la que viven. Porque la realidad social en la que existen sí que es la que es, y Rory creo que es la única que conoce, ¿no? Recorre las calles, se pelea con uno o con otro, pero él es un alma libre dentro de esas calles y no tiene los estudios o el bagaje como para poder proyectarse más allá sin tener una convicción mucho más grande. Y Anta sí que está estudiando para eso. También es en cierta forma un arrojo en cuanto a la lucha de clases o las clases que pueden llegar o no a un lugar o a otro. Eso es bastante evidente de la gente o los inmigrantes que pueden llegar a Europa de cualquier tipo, que quien sea más o menos culto o tenga más o menos estudios va a poder acceder o llegar a un lugar pues más fácil que el otro. 100%. Y eso es así. Y también que tiene más bienes y posesiones y dinero. Porque también en un momento de la película vemos a un personaje que tiene una especie de mansión en la que hay varias mujeres, que hay planos súper cortos de esas mujeres que se te clavan en la cabeza. Ese personaje que tiene todo el poder también es el que podría marcharse. Así que hay muchos motivos para que estos personajes quieran irse, pero a la vez creo que la peli busca un poco romantizar esos espacios que parece que son pues como la purria y el planeta, digamos, donde funciona es en el primer mundo. Creo que la peli tiene una visión muy romántica de prácticamente de todo el continente, porque es que sí que vemos que la película sucede en un lugar concreto, pero si te dijera que sucede en un lugar muy abstracto, no lo podríamos creer perfectamente. Sí, porque también busca esa abstracción. O sea, hay muchos momentos en los que la ciudad no aparece, ¿no? Creo que la ciudad está bien dosificada dentro de la película, pero ¿qué lugares son en los que no está la ciudad? Porque la ciudad la conoces por contexto, ¿no? Por lo que es una ciudad de base. Exacto. Pero los demás lugares son abstractos, porque no los conoces geográficamente, vamos a decir, y estamos muy acostumbrados a que lo que vemos, si no nos sitúan geográficamente, sea algo un poco más ajeno, más alienígena, en cierta forma. De esto tengo un recuerdo bastante grande de, por ejemplo, la película de Lessons of Darkness de Werner Herzog, en el que rueda los yacimientos de petróleo después de la guerra del Golfo en Kuwait, y todo está rodado desde un helicóptero. A ti no te dicen dónde está eso y crees que es el infierno, el fin del mundo. Un lugar sin fin en el que no hacen más que salir chorros negros o chorros de fuego. Un lugar inhóspito en el que la gente está pues prácticamente decrépita. En los alrededores no hay más que escombros o vehículos destrozados. Algo sin contexto es alienígena de base, y creo que también trabaja muy bien Djibril Mambety Diop estas cosas, ¿no? Al igual que Werner Herzog, que es alguien que, si alguien ha pisado un mundo, será Werner Herzog. Él y Luisito Comunica. Exacto. Estaba pensando en otra persona, pero Luisito Comunica también, la verdad. O Lethal Crisis o Clavero, yo qué sé, pero... Tal cual. Pero, claro, o sea, el no situarte contextualmente en los lugares creo que enrarece absolutamente todo y puede crear una narrativa totalmente diferente. Tal cual, tal cual. El tema de los cuernos... El tema de los cuernos, ¿sabes? Como si estuviéramos hablando aquí de otra cosa, pero no, de Tuki Buki. De la Isla de las Tentaciones. Exacto. El tema de los cuernos, la metáfora, creo que es muy evidente que hay una metáfora, no sé cuál es la que hay detrás, como concretamente, me da la sensación que al final pues habla del colonialismo, de la migración, habla de muchas cosas la peli. Pero cómo están constantemente a lo largo de la peli, y cuando se rompen los cuernos es cuando la peli vuelve a empezar, cuando volvemos al inicio en ese final de película, que lo que hemos estado viendo ha sido un poco a Resines pues soñando Lo Serrano, una posible cosa, ¿no? Como que la historia narrativamente terminó en un momento, y con el accidente de moto del tipo este, que no sabemos quién es, tampoco muy importante,
se rompen los cuernos al caer de la moto. Volvemos al inicio y yo pensaba, hostia, salen todo el rato, salen constantemente en la película. A lo mejor se hablan de temas, no sé, ¿cómo lo ves tú? Se hablan de temas de forma muy esporádica, pero están en el aire todo el rato. Como el tema del colonialismo y la migración, me da la sensación que se ve muy muy claro cuando llegan al barco. Que se ven esas secuencias de los blancos en el barco, que están... Sí. Yo creo que están en el barco es blanco. El barco es blanco, 100%. Es un barco enorme, gigante, blanco. Que están como en modo turista, ¿no? Porque parece que están... Un poco son los alienígenas del lugar, como que sí, no pintan nada. A ver, el barco además parece un ferry. Es verdad. No es un barco de ir a transatlántica. Eso, ¿te da la sensación de que son los temas que van como apareciendo y desapareciendo o están de forma constante? Porque es que a mí la peli me hizo bailar mucho, me llevó a tantos sitios que recibía información de muchos lados, pero como no lo veía, digamos, la peli va de esto. Sí, a ver, yo creo que tiene su linealidad, pero que también se toma el lujo de poder utilizar imágenes que evocan a otros lugares y a otras cosas y a otros conflictos coloniales, en este caso, que existen en su alrededor. O sea, no me parece que vayas desencaminado, porque tampoco creo que la voluntad sea súper afilada a la de Tokibuki. Creo que es una voluntad muy libre y que la película nace un poquito de esa libertad, y sin esa libertad no existiría el montaje que tiene, ni existiría en ningún momento la imagen construida tal y como lo han hecho, y el cambio también de vestuario de ambos dos, ¿no? Que van como unos tíos chulísimos, sí. Vestidos de color. O sea, creo que es un poquito, pues que también juega un poco con todo eso, con la metáfora, con el ser, con el ser la cosa más extravagante del lugar. Y con desconcertar un poco al espectador, ¿no? O pillarlo un poco por la espalda constantemente. Yo tenía la sensación de esto, de que la peli iba 3 metros por delante mío. De que yo iba detrás de la peli todo el rato. Está en cierta forma construida por set pieces. Y es una cosa, a decir, porque no el conocer que no es una narrativa habitual y lineal está bien, pero es que además el entender la película por set pieces, que creo que es más o menos como está construida, como he dicho, porque tú te acuerdas de más o menos de escenas, tanto presentación de ambos personajes, el principio, el momento poético del sexo, el momento del cofre, que también está rodado pues muy similar al momento en el que tienen sexo. El momento en el que luego van a por dinero a la tribu esta, cuando van al barco, y todo está como construido, pensada, tiene pinta de que la película está pensada en va a pasar esto y esto, y los trámites de un lugar a otro son pues como estados mentales. Sí, tal cual. Que esto es un poco... Y está muy chulo, porque en el montaje hace bastante evidente que son estados mentales, porque se construyen las cosas, pero los lugares de tránsito se ven muy poquitos. Es una road movie, vamos a decir, pero es una road movie en la que se ve muy poquito la carretera. Me acordaba de que hace no mucho vi El puente de Juan Antonio Bardem con Alfredo Landa, que también es una road movie patria. Y ahí sí que se ve bastante la carretera. Y creo que evidencia, es un contexto muy diferente también. En España, los años en los que está rodada la película, es muy diferente, ¿no? Pero la carretera se evidencia mucho, como ese viaje largo, ese viaje que no acaba, ese camino que es repetitivo y lo único que haces es encontrarte situaciones en la mitad. Y aquí la carretera no importa tanto, porque las situaciones son las que se buscan o tras las que vas. Exacto. No es algo que te frene, sino es algo que buscas en el camino. Entonces el camino no es tan importante. Y es bastante interesante, porque no todos los lugares que transita Tokibuki tienen caminos al uso, porque aquí vemos asfalto y vemos tierra, y la moto transita por los dos lugares. Tal cual. Yo creo que también es un poco síntoma de cómo se rodó la película, quién la rodó, porque sin ser yo evidentemente un erudito, con la 4 información que he podido rascar, explicaban de que esta película, su director es su ópera prima, no sabía absolutamente nada de cine más que la intuición, y que realmente no había nada de guión.
O sea, había muy poquito texto. Entonces tiene pinta de que es una peli que se hizo en montaje. Mucho. Como dices tú, set pieces, 3 Hace escenas toda la pinta, muy claras. Sin haber sabido lo que decías, justamente. Se evidencia bastante. O sea, coges un guión que es un ABC, seguramente, casi un esquema, ¿no? Claro. Empieza aquí, se presenta este, confluyen aquí y comienza este camino y luego se hace paralelo. Punto. Me explicaban que no le gustaba escribir guiones, literalmente, a este señor. Entonces, imagínate. Pues por eso tiene 2 pelis. Tal cual. Debía ser el guión, pues como la servilleta en la que firmó Messi. O sea, nada. La información necesaria y luego vamos a investigar y vamos a ver. Y se evidencia también en algunas composiciones de los planos. Hay algunos planos cuando... Una parte de que juega a engañarnos constantemente. Cuando Rory está con la cuerda delante de las vacas y tira la cuerda a la moto, que dije, este montaje paralelo me vuelve loco. O sea, me parece súper interesante. Porque está jugando conmigo y eso me gusta un montón. Hay un plano que está tirado desde encima de un árbol. ¿Sabes? Como... No sé, me da la sensación de que este tipo se lo estaba pasando bien mientras hacía la película. Estás rodando una película de forma libre y cuando ruedas una película de forma libre salen estas cosas. Claro. Y los montajes paralelos locos de esa especie de cabalgata enorme donde está todo el mundo saludando y luego les ves a ellos dentro del coche y sabes, es evidente, de que ellos no están en ese lugar, pero a la vez sí. Y que el coche tiene la bandera de Estados Unidos. Hostia, es que el coche tenga la bandera de Estados Unidos es heavy también, ¿eh? Y que a la vez ellos estén en otro lugar con esa mujer cantándoles del dios Rory. La peli tiene un sentido del humor muy claro, pero no sé si es tanto, si busca tanto la risa o si es lo que dices tú. Es síntoma de disfrutar haciendo la película y de ser completamente libre. Yo creo que es eso y que también hay los directores... Y siempre dicen muchas cosas que son mentira. No me creo que no tuviesen idea de cine. Y no me creo tampoco que no hubiese visto mucho cine o cualquier cosa así. O sea, no, eso sí que lo decían, que había visto mucho cine, pero que no tenía formación. Digo, pues bueno. Bueno, que no tenga formación me lo creo. Yo pensaba que no sabía mucho de cine más allá de... No tenía formación. No se me hace raro que no tenga formación porque muchos de los mejores directores de la historia no tienen formación ninguna. Tal cual. Y no estoy hablando de Tarantino, que Tarantino es el último la última persona en la que pienso en eso. Porque para que alguien al que le gusta Jess Franco, a mí también me gusta mucho Jess Franco, pero no hago una carrera porque me gusta mucho el cine de explotación italiano. O sea, no... Pero sí comentaban eso, que bueno, que era un tipo que a lo mejor sí que estaba un poco fuera de cómo... Estaba fuera del pensamiento de cómo debían hacerse las películas. Y eso sí que creo que queda reflejado en Tuki Buki. Bueno, ya acercándonos al final de la peli no hay mucho más. Está la mega racistada esa en el barco de los blancos, haciendo comentarios muy agradables, hay que decirlo. Me parece casi tan desagradable como el inicio cuando abren a la vaca por la mitad. O sea, me parece salvaje. Rory, como hemos dicho, no sube al barco. Ella se no queda es sutil ahí en ese momento con lo de los blancos, ¿eh? Me parece bien. Sí, la verdad. Pero es que, ¿qué sería ese momento? Si es el pleno auge, no voy a decir del apartheid, pero en ese momento estaría Nelson Mandela luchando por el apartheid, ¿no? Por esas fechas, Mandela que se le metió. Lo del efecto Mandela es porque la gente creía que en los 80 Mandela había muerto en la cárcel. Así que esta película es del 75. Creo que la apartheid empezaría en el 60 sí. Y algo, ¿no? Sí, la peli es del 73. Seguramente se rodó 1 año, 2 años antes. Es probable que estuviera... Hasta el 92 hubo apartheid. Pues mira, más que probable que fueran por ahí los tiros. 48 al 92. Bueno, al final es un poco lo que dice Ignatius Farray, ¿no? Con la comedia, que cuando la haces de abajo hacia arriba todo vale. Pues aquí también pasa un poco eso, yo creo. Sí. O sea, él es el que puede cagarse él es lo que puede hacer Radu Jude con Drácula. No. Él tiene vía libre. Pues es lo mismo. Cuando ya estás ahí dentro, pa'lante. Y ese momento sí que me pareció desagradable, pero por lo que dicen los personajes, evidentemente, no por lo que el director quiere mostrar. Lo que el director quiere mostrar me parece perfecto, porque es la persona que tiene que decir eso. Y más en su puta película, que haga lo que quiera. Y el tipo que... No se aceptó el triunfo de la voluntad. Exacto.
¿Y el tipo que roba la moto? ¿Qué cojones es eso? No sé, ¿tú has llegado a alguna deducción? A mí no me ha importado mucho, ¿eh? No saber quién era No, ese hombre, pero... se queda sin moto. Que la moto es emblema, ¿no? También en la película. Es que yo cuando... Sí, me pero he digo quedado mucho cuando... el del pelo afro, ¿eh? El que la roba. ¿Quién es? Sí, ¿Qué sí. cojones es eso? No sé, o sea, es que... Pero es que me da un poco igual. Eso pasa... Igual tiene un significado más profundo en cuanto a una Sí. política o un algo social que yo me pierdo completamente. No soy, vamos a decir, no soy ningún experto, no. No tengo ni puta idea de la política africana y de Ujú, la realidad social africana, menos aún en el 75. Sé 4 cosas: el ujú. apartheid, el no sé qué, el Lumumba y Sí, 4 sí. cosas. O sea, yo no soy ningún experto en política africana. Casi no me entero de la mía porque no me dejan. Así que, Tal cual. Pues a lo mejor sí que hay ahí pero algo. Pero sí que es verdad que en la peli pasa dos veces esto. Hay este personaje que entra y sale, que a lo mejor solo sirve para eso, para estrellar la moto. Y el... Y bueno, también hay un personaje que cruza la película entera, que aparece al principio y al final, que es el hombre este que lleva el saco de cuero en la barriga, colgada aparece en la película. Es como el cowboy en Mulholland Drive. este tipo, ahora mismo no me acuerdo quién es. ¿Es el que Sí, se quiere hay un... colar con el coche con ellos dentro del puerto o es otro? No, es otro, creo que es otro. Es que estoy un poco Este puede ser. hasta arriba, ¿no? Pero hay una persona que aparece cuando están cruzando la carretera por el puente levadizo y Sí, que lleva una cartera de cuero colgada en la que pone algo y no recuerdo ahora mismo qué pone. vale. Y es un personaje que sale 4 o 5 veces en la película en diferentes lugares porque está yendo a algún lado. Es como un gag de Yek Tati, en Vale, la que hay vale. un tío que está constantemente yendo a algún lado. Y aparece al final de la película también en un cruce, Pues, que también está aún con el cacharro colgado andando. pues entonces sí que pasa de forma recurrente en la peli, porque ya te digo, también el tipo este que se sube en el coche para colarse dentro del muelle, porque dice que el niño del palo quiere... El niño del palo un poco perturbado, hay que decir, ¿eh? El niño del palo le debe dinero. También es un personaje que entra y sale. Y eso es muy del cine más libre, ¿no? Que parece que los personajes tienen que tener un propósito y que tienen que estar Claro, es que allí. estamos muy acostumbrados a que los personajes tengan que tener un nombre en los créditos. Y no. ¿Por qué no puede aparecer un tío random y decir y Sí, sí, escaparse? Es que ya está. tal cual. Eh, y ya está, llegamos al final de la peli. Se rompe el cuerno. A lo mejor el cuerno simboliza un poco al personaje de Rory. Volvemos al inicio de la peli. La peli se acaba y la peli al final acaba oscura, ¿eh? Porque cuando te da la sensación de que todo lo que has visto ha sido eso, un sueño de Resines o lo que podía haber sido, hostia, es más duro porque ya no son no son dos personajes buscando la libertad, sino un personaje soñando que busca la libertad. Me parece como un más duro, es un golpe un poco más difícil de encajar. Pero la peli sigue siendo súper vitalista, por algún motivo. Me parece que en el cómputo general yo no diría que es una peli triste. Parece que es como una especie de celebración hasta cierto punto. Sí, porque es una peli también llena de energía. Mm, Y es una energía que se ve tanto en los personajes, ¿no? Y en cuál es no sé, su propósito vital, mm. pero también es una peli llena de energía en todo, en cómo está dirigida, en los planos que tiene, la luz. También tiene una cosa, porque como hemos comentado al principio, la imagen es tan particular que no da pie a que sea pesimista casi en ningún momento, ¿sabes? Sí. La luz y el sol africano ciegan. Mm, Y cómo está construida la película, pues da pie a que sí. De base es triste por lo que significa que tener que huir de tu tierra. Pero es una peli vital, ¿no? Con vida, al final. 100%. Yo me he quedado mucho, mucho, mucho con el contraste. Mira que hay cosas en la peli, hay un montón de imágenes que me han gustado un montón. Pero me he quedado mucho con el contraste de la tierra y el mar. Como en Es todos los increíble. sentidos, a nivel de color, a nivel de ritmo, a nivel de contraste. Es como es como que de repente hay mar en África, ¿sabes? Te da esa Sí, sensación. ¿De dónde coño se ha rodado esto? Se ve rodado como es que en el rincón más pequeñito que da con el Atlántico más salvaje, no sé, me pareció muy sí, interesante eso. no sé cuál es el lugar de África, no sé si es Nigeria, es que no me voy a confundir Ellos dicen, está el puerto de de Dakar. país.
Sí, no, esto está rodado en Dakar, sí, pero no me refiero a eso. Me refiero a... Hay una imagen que a mí siempre me parece bellísima, pero como súper chocante. La recuerdo también ahora mismo porque hace nada terminé de volver a ver The Rehearsal de Nathan Fielder. Y en el último capítulo de la segunda temporada, bueno, él por ciertas circunstancias llega a ser algo y pasa por los por el desierto que se junta con el mar en no sé qué lugar de África. Y no puedo decir el país porque no lo recuerdo, pero es una cosa súper chocante. Porque son kilómetros y kilómetros de arena, de desierto, de dunas, y de repente acaba el desierto como una montaña y cae al agua. Y infinita agua. Es una imagen que me da entre terror y tranquilidad. Tal cual, tal cual. Es una cosa súper ajena porque parece que estás en un lugar en el que el agua no pertenece. Es como como lo que decíamos, que es como una especie de paisaje marciano, alienígena de un planeta lejano. Totalmente, totalmente. Es como... igual es feo decirlo, pero es como cuando hay alguien que va a los cerros de Perú y parece que está en Marte. Sí, sí, es que es un poco esa sensación. Joder, ver el agua, de verdad, ver el agua al lado de esa arena amarilla y ver un agua que ya no es azul cristalino, sino que es un azul oscuro. Sí, exacto. Uf, choca un montón. Sí, sí. Pues yo me quedo con ese recuerdo de Tukibuki, con la felicidad de que la gente que nos escucha tenga tantísimo criterio y nos hayan hecho ver esta película. Y no sé, estoy bastante sorprendido. Empiezo el 2026 muy contento, la verdad. ¿Te parece? Pasamos a recordar las 4 películas para el próximo programa. Claro. Recordad que tenéis que entrar en iba a decir TikTok, en Twitter o en Instagram para votar para la próxima película que saldrá a la luz durante la semana del 26 y nosotros el día 2 de febrero estaremos aquí para comentarla con vosotros. Recordad, nos podéis escuchar en Spotify, en iVoox, estamos también en Deezer, estamos en YouTube. Tenemos aquí las 4 propuestas. La primera es Jake Kelly, la película de Noah Baumbach. Tenemos también The Ice Tower, la película de Lucille Halilovic. Correcto, es Urchin de Harris Dickinson y Lurker de Alex Russell. Entráis, votáis y nosotros con todo el placer del mundo veremos la película que vosotros queráis y la traeremos aquí, una horita de charlita con mi gran amigo John. Te envío un abrazo muy grande. Feliz 2026 a todo el mundo. Sí, sí. Espero que haya empezado bien y que siga mejor. Y que aguante bien. Que es de lo que se trata. Exacto. Mucho cine para todo el mundo. Y nos vemos en el siguiente programita. Que vaya muy bien. Voy a recordar una cosita, porque no solamente volvemos nosotros, vuelve también Ruido de Fondo. ¿Qué capítulo ya lleváis de qué temporada? ¿2? No sé, es una puta locura. Llevamos grabados más de 50 episodios y cada uno dura una media de 2 horas. Ahí tenéis el plato fuerte. Esto es para cuando estáis tranquilitos y luego os tenéis que sentar y libreta y boli. Un ruido de fondo. Es loco, es loco. Va a ser la primera vez en la que hagamos un programa íntegro de una serie. Ah, ¿de cuál la vais a hacer? Justo lo he comentado, de Rehearsal, de Nathan Fielder. Por el culazo. Es que aparte es que esa serie es, bueno... Ese Nathan Fielder yo lo conocí hace muchos años con... Bueno, además de por su faceta cómica, por Nathan For You. Buenísima también. Bueno, no sé, o sea, es como... Para mí fue el pistoletazo de salida para ver a Nathan Fielder. Pero es uno de mis cómicos favoritos. Una cosa, ¿habéis grabado ya ese programa o lo vais a grabar? Lo vamos a grabar, pero vamos, que sale a la vez que sale esto. Va a durar 3 semanas. Está grabado para los que no lo han escuchado. Va a durar 3 putas semanas ese programa. O sea que la duración del programa van a ser 18 horas probablemente. Es que podéis sacar mucho de los Lo sé. Seguramente tendremos que cortarnos en muchos momentos. Qué locura. Porque, bueno, para quien no conozca los ensayos, de Rehearsal de Nathan Fielder es un cómico el que ha decidido que es absolutamente paranoico con muchas cosas. Vamos a decir, no voy a hacer spoiler de su condición, pero es bastante evidente de la condición que puede llegar a tener Nathan Fielder, aunque no se explicite en The Rehearsal. Es muy difícil hacer, ahora estaba pensando, muy difícil hacer sinopsis de esta serie.
Sí, bueno, vamos a decir que es una persona que decide que cualquier situación de tu vida puede ser ensayada y tener todas las posibilidades de respuesta de la otra persona o de respuesta del lugar en el que estás para poder estar preparado para todo. Es una idea fantástica, ¿eh? Y eso empieza a derivar en la psicosis absoluta de una persona. Un obseso del control, una cosa salvaje, la verdad. Es muy recomendable esa serie, ¿eh? Para quien nos esté escuchando y no la haya visto. Verosla y flipad. Y es cortísima. 6 capítulos cada temporada de media hora, más o menos. Y vais a ver la mejor cosa que vais a ver nunca. O sea, yo ya la he visto un par de veces, la he visto esta última vez con mi pareja y se ha vuelto loca. Ella que es psicóloga. Wow, material para mis pesadillas. Hostia, cuadro clínico importante el de Nathan. Pues ahí tenéis ruido de fondo también. Hostia, ese lo voy a escuchar, pero tengo muchas ganas de saber qué pensáis. ¿Estaréis los 3 de turno? Sí, los tres. Que la hemos visto ya un par de veces los 3, así que... Perfecto. Pues ahí la tenéis. Peliculita en Rodan John y seriaza en ruido de fondo. Lo dicho, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar ahí. Recordad votar, os queremos y que vaya muy bien. Un saludito. Chao. Adiós.